te comentaba fuera de cámara que se dijo ya tantas cosas que a veces uno ya no sabe más qué decir de eso, pero voy a tratar de pintar un retrato de lo que fue aquello, que como periodista me tocó vivirlo muy de cerca, ¿no? Realmente todos estuvimos muy angustiados, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo felices en esos días por la recuperación de las Malvinas, ¿no? Pero yo te diría que realmente la invasión, el 2 de abril de 1982, la invasión a Malvinas se festejó como si Argentina hubiera ganado otro campeonato mundial. La última vez que se había visto tanta movilización de gente fue cuando Argentina ganó el campeonato mundial de 1978. O sea, nosotros hemos visto cómo en todo el país compactas multitudes salían, se daban cita en las plazas y en todos los paseos públicos para festejar la invasión de Malvinas por parte de las tropas argentinas, ¿no? La gente se felicitaba uno a otro en las calles, ¿no? Acá en Resistencia, yo trabajaba en el Diario Norte, me tocó cubrir el acto central que se hizo donde está el mástil, frente a la Plaza 25 de Mayo, frente al Banco Nación. Y ahí, por ejemplo, se daba escenas hasta días antes realmente impensadas, ¿no? Por ejemplo, retratamos el abrazo del interventor militar en ese momento, José David Ruiz Palacios, con el vicepresidente segundo del Partido Justicialista, Deolindo Felipe Vittel, ¿no? Esas cosas que eran impensadas en ese momento, ¿no? Se sabía, todo el mundo sabíamos, que en realidad, como comentábamos, esa aventura bélica, porque fue una aventura, en realidad era un manotazo de ahogado de un régimen que se caía ya irremediablemente, ¿no? Argentina estaba cada vez más aislada a nivel internacional. Su decadentismo era evidente. Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos a nivel internacional cada vez estaban más a la vista. La revista Humor, me acuerdo que en esos días, realmente con una valentía extraordinaria, denunciaba también todo eso. Bueno, entonces, eso fue un manotazo de ahogado de un alcohólico, era alcohólico, Galtieri, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabíamos eso, pero lo que pasa es que el sentimiento colectivo, el mítico sentimiento colectivo por la recuperación de las Malvinas estaba más allá del bien y del mal. Ya habría tiempo de pensar en el régimen militar, ¿no? Por el momento lo que había que celebrar era la recuperación de Malvinas, ¿no? Incluso se sabía que se había humillado al imperio inglés, y con toda seguridad que el imperio iba a contraatacar. Pero ya habría tiempo de pensar en eso. Por el momento, ese 2 de abril, lo que había que hacer era celebrar. Y así se hizo en todo el país, en todos y cada uno de esos rincones del país. Creo, honestamente, que ese día fue la última vez que los argentinos mostramos una monolítica unidad detrás de un sentimiento común. Y Malvinas lo hizo posible, ¿no? Ocurría también que al otro lado estaba la dama de hierro, Margaret Thatcher, que también necesitaba de una guerra. ¿Por qué? Porque Inglaterra había sido humillada no hacía mucho tiempo, se la expulsó del canal de Suez, ¿no? Entonces, la Thatcher, como le decíamos entonces, acá necesitaba también una guerra, ¿no? Entonces, y entonces había manifestaciones
por todo el país. Del lado de Galtieri, el oportunismo era realmente brutal. Y además había elegido bien. Fue una genialidad realmente elegir la cuestión Malvinas como tabla de salvación. Porque si le salía bien a ese régimen, a Galtieri, lo de Malvinas, iba a entrar, la historia iba a ser reescrita y él iba a entrar a la historia. Bueno, igualmente entró en la historia, pero como bien podría haber entrado en un manicomio, ¿no? Y al otro lado, Margaret Thatcher también necesitaba de una guerra. Así que se les dio al imperio una excelente oportunidad, ¿no es cierto?, para, para recuperarse de la humillación que le infligieron, porque lo desposeyeron del canal de Suez, ¿no? Entonces, la cuestión es que aquí pronto comenzó en el país una especie de euforia triunfalista. Uno podía leer, por ejemplo, en las revistas La Semana y Gente, títulos como "Estamos ganando", ya en pleno desarrollo de la guerra, ¿no? La revista Gente, por ejemplo, informó que los pilotos argentinos habían derribado 30 Jet Harrier, que nuestros barcos habían mandado a pique al portaaviones Harrier, que habían dañado seriamente al portaaviones Invincible, que habíamos dejado fuera de combate a otros 5 barcos, y así por el estilo. La información obviamente estaba total y estrictamente censurada, entonces todo lo que se tenía era la información emanada desde la central, o sea, desde el gobierno. Entonces, el gobierno decía que estábamos ganando, ¿no es cierto? Y bueno, y por lo tanto la prensa decía también que estábamos ganando. Me acuerdo que la agencia Telam, que era una de las difusoras de noticias, hablaba, por ejemplo, mostraba imágenes de unos chicos que haciendo un alto en el combate, que los chicos se daban un baño colectivo de ducha caliente, limpios de cuerpo, limpios de alma, decía la información. Estos chicos hacen frente a su valeroso destino, y bueno, toda esa cosa. Pues cuando que la verdad, lo que realmente estaba ocurriendo en el frente de batalla era que nuestros chicos de la guerra, porque realmente eran soldaditos de 18 a 20 años, muchos de ellos norteños, que jamás habían visto una nieve en su vida, ¿no es cierto? La verdad es que estaban siendo barridos y, mucho peor aún, maltratados por sus superiores, como después se supo, como después salió a la luz, ¿no? Decía también la propaganda oficial, ya que comentaste el tema de la propaganda oficial, que el ejército argentino iba a hacer intomables las islas por parte de los ingleses. Y realmente no se tenía noticias de Inglaterra. Pasaron desde la invasión al 2 de abril hasta el 15 de mayo, pasaron mucho tiempo, ¿no? Hasta que el 15 de mayo, en el diario The Sun de Londres, aparece un título catástrofe que decía: "Ataquen a la Junta, todo listo para la invasión". Y mucho tiempo, y unos cuantos días después, nos enteramos a través del comunicado número 86 de la Junta Militar que los ingleses habían desembarcado en la playa de San Carlos. Entonces, lo que el gobierno decía que nunca iba a suceder, había sucedido. Y ahí comienza el principio del fin, como es para nuestras gloriosas, como es
nuestros gloriosos combatientes, porque realmente si algo nos movilizaba el corazón, si algo, cuando recordamos hasta hoy, después de tantos años, era la forma infrahumana en que combatían nuestros chicos frente a profesionales de la guerra y frente a tecnologías infinitamente superiores, ¿no? Entonces, esa guerra desde ya era una crónica de una derrota anunciada. Galtieri no tuvo en cuenta una premisa fundamental: nunca comiences una guerra que sabes que no la vas a ganar, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, necesitaba él una causa, ¿no?, para salvar a su régimen, ¿no? E inclusive la gente se olvidó de quién estaba en ese momento en el gobierno, ¿no? En Buenos Aires, apenas días antes, la policía había reprimido brutalmente una manifestación, ¿no?, como es el repudio a las medidas económicas del gobierno. Bueno, el 2 de abril, esa misma gente lo estaban vivando, como es ahí en la Casa Rosada, a Galtieri. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Malvinas estaba más allá del bien y del mal, ¿no? Otro error fue, y en el cual todos creímos en su momento, que los Estados Unidos nos iban a ayudar. Tal es así que para las Pascuas vino el secretario de Estado norteamericano, el general, secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general Alexander Haig, ¿no? Yo todavía recuerdo las imágenes de esa época, la multitud de gente que se acordonó a lo largo de la autopista que une Ezeiza con el centro para recibirlo con banderas argentinas. Porque se creía que él venía como amigo, que él venía a ayudar. Esa noche, otra vez en Plaza de Mayo, él salió a saludar en la Casa Rosada, a Alexander Haig, estamos hablando, salió a saludar en el balcón de la Casa Rosada, como si fuera el presidente. Y la gente en la plaza lo vivaba, porque honestamente pensaban que él venía, estaba a favor de la causa argentina. Bueno, el 10 de abril se fue tal cual como vino. Vino supuestamente como mediador, porque había estado primero en Londres, y de Londres se vino para Buenos Aires. Pero acá nosotros interpretamos que él en realidad venía para favorecer la causa argentina, ¿no? Bueno, en realidad, para hacerla corta, creo que lo único que se consiguió con esa guerra fue la inesperada visita del Papa Juan Pablo II. Y creo también que el único que ganó con esa guerra fue el Sheraton Hotel, que una vez que se supo que los ingleses venían, no había más una habitación disponible, y eso que cobraban $100 la noche. Entonces, creo que solamente los únicos ganadores fueron los de ese hotel, ¿no? En realidad, el Papa vino porque era un Papa viajero. Y era Juan Pablo II, exactamente, el Papa viajero. Así que fue una excelente oportunidad también para él para venir aquí, ¿no? Fue muy bien recibido, pues, por supuesto, pero 2 días después ya se produjo la rendición, que fue el 20 de junio. Se izó la bandera de rendición, como es en Puerto Stanley, ¿no? Algunos recordaban en ese momento un hermoso poema que había sido escrito por Sarmiento mucho tiempo atrás, que decía algo así como: la bandera argentina, Dios sea loado, jamás ha sido atada al carro de ningún triunfador, ¿no? Bueno, ese día, lamentablemente, eso se rompió, ¿no? Ese día 20 de junio, con gran dolor para el pueblo
argentino. Y entonces, ante esa rendición y el descubrimiento de cómo verdaderamente se desarrolló la guerra, entonces la euforia se transformó en una ira popular que terminó derrumbando definitivamente al gobierno del proceso de reorganización nacional, ¿no? Entonces fue un acontecimiento muy feliz al principio, muy triste al final, y también lo único que se ganó es que quedaran en los campos de batalla 642 chicos argentinos muertos y más de 1.300 heridos, ¿no? La mayoría de los muertos eran del crucero Belgrano, hundido por el submarino Conqueror, ¿no? Pero la guerra para muchos de ellos no terminó allí, porque la guerra de Malvinas para muchos de los combatientes fue como un antes y un después en su vida, porque los marcó a fuego, ¿no? Ya muchos no fueron iguales, ya no eran iguales cuando regresaban. Es más, muchos hasta terminaron, acá en el Chaco inclusive, terminaron en pabellones psiquiátricos. Hubo hasta una ola de suicidios. A nivel nacional llegaron a suicidarse más de 200. Era tal la ola de suicidio que en una oportunidad un centro de excombatientes lanzó un dramático llamado diciéndoles: compañeros, no se maten, hay maneras de salir de todo esto. Yo, para terminar, quisiera, una vez conocí a un excombatiente que con el tiempo llegó a ser concejal de la Municipalidad de Resistencia. Creo que era de la Unión Cívica Radical. Se llamaba, debe vivir todavía, ¿no?, Walter Carabajal. Él, durante mucho tiempo después de su regreso, no podía dormir. Mejor dicho, tenía pesadillas. Soñaba que en medio de la oscuridad aparecían ingleses y lo mataban. Y se despertaba violentamente. Él atribuía ese sueño a que los dos combates en los que él participó, uno de ellos en Darwin, habían sido de noches. Y que él vio caer a muchos de sus camaradas al lado suyo, en medio de la oscuridad. Entre ellos, quien había sido compañero suyo en su pequeña carpa. Entonces, me contaba él que instaló una costumbre en su casa. Cada Navidad y Año Nuevo se apartaba a un rincón y brindaba, como si estuvieran vivos todavía, brindaba con sus camaradas muertos y le decía que lamentaba mucho que el destino no los hubiera favorecido también a ellos con la dicha todavía de haber regresado y de estar vivo todavía, ¿no?